muchísimas gracias por acompañarnos un nuevo día, por darnos la oportunidad de compartir este tiempo con todos vosotros. Y en esta tarde tenemos pues el gusto, el honor de presentar a un amigo de esta casa ya desde hace años, no decimos cuántos porque no le interesa a nadie. Y si hay que calcularlo ya no me acuerdo. Bueno, él es el secretario de la Sociedad Española de Parapsicología, está licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es un gran investigador y un estudioso del fenómeno, pero lo que muchos quizá podáis desconocer es que Manuel Berrocal es un gran dibujante. Lo siento. Bueno, porque eso lo lleva muy en no lo escondo, No lo esconde, pero es así. Entonces, en esta tarde nos va a hablar de un tema interesante que se titula Bulos espíritas. Es un tema que, sobre todo en el siglo XIX, final del siglo XIX, a partir de 1870 aproximadamente, pues empezó un poco a extenderse, sobre todo en aquellas reuniones, en aquellos encuentros que se realizaban donde, como bien sabéis, la mediunidad es algo innata en cada uno de nosotros, que en unos está latente, en otros se desarrolla, pero como en aquel tiempo, como él va a explicar, pues el fenómeno estaba prácticamente cotizado, los medios cobraban por todo aquello que se realizaba mediúnicamente y siempre había que agradar a la gente con el fenómeno, pues en aquel tiempo las personas desconocían, la mayoría de ellos, que la mediunidad es algo que depende de los espíritus, no depende de los medios. Los medios son instrumentos, son teléfonos, en los cuales los espíritus llaman, el medium descuelga, y entonces a partir de ese momento pues transmite la comunicación. Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de la tarde, con la presencia de nuestro amigo pues, Manuel Berrocal, al que como siempre pues, lo vamos a recibir pues, con un aplauso, como siempre. Muy buenas tardes. ¿Me oye bien, no? Sí. Realmente Juan Miguel ha comentado que en el siglo XIX se hicieron un gran crecimiento dentro de los fraudes y bulos dentro de las sesiones espiritistas. Lo que ocurre es que sin duda alguna aquello que fue un hecho ya absolutamente pasado abrió una línea de trabajo que hoy es todavía mayor a la hora de crearse estos bulos. Hoy en día tenemos una herramienta increíblemente maravillosa que puede aportar mucho, pero que a la vez tiene un inconveniente, y es que no tiene control ninguno. Me refiero a Internet. Internet, el gran problema es que cualquiera puede colgar cualquier cosa, y eso está haciendo que la red se llene totalmente de estupideces absolutas. Dentro del mundo del espiritismo, dentro del fenómeno paranormal, sin duda alguna hay un campo muy abierto. Porque claro, por mucho que nos empeñemos, siempre preguntamos, bueno, ¿y qué beneficios saca esta gente? Pues luego veremos qué beneficios sacan esta gente. Porque claro, cuando tú cuelgas algo en YouTube, sin duda alguna sacas un beneficio. La realidad es que Internet está lleno de cosas como esta, en la que se supone que al fondo se ve una especie de espíritu, que no son nada más que malos montajes hechos en Photoshop. Esto es un sistema muy fácil. Tú coges la foto de fondo, coges la foto en la que se supone que está la figura, la recortas, tienes herramientas para recortarla perfectamente, la pegas encima, la bajas lo que es la densidad a un 40 o a un 30% y luego ya la pegas. La segunda capa sobre la primera, y con ello sacas una foto perfecta de un fantasma que si tú tienes el original, es decir, de lo que se ha montado desde el ordenador original, si tú puedes de alguna manera trastear y ver las manipulaciones que se han hecho, pero claro, cuando tú ya lo subes a Internet, que te baja muchísimo la resolución, luego ya no puedes ver cómo ha sido esa foto manipulada. Por lo tanto, pasa en un momento determinado como un elemento real.
Todo dependerá de qué, de las ganas que tenga la gente de ver fantasmas. Si a ti te ponen esta foto y tú empiezas a darla que te gusta o directamente a copiarla y todas estas cosas, lo que estás haciendo es lo que se llama normalmente un viral, o sea, una mentira que corre por la red como una verdadera maravilla, pero que, claro, muchas veces detrás hay un interés. Esas cosas no se hacen por el hecho de que la gente no tenga nada mejor que hacer, sino generalmente se hacen con un interés. Y a veces ese interés es lo más sencillo del mundo, el económico, aunque no lo parezca. Ahora mismo, si os metéis en la red, os vais a hartar de ver. La red en los últimos meses se ha llenado de la nueva historia, que cada 2x3 hay una, que se llama eso del Charlie Charlie. El Charlie Charlie se supone que de golpe y porrazo un día empieza a correr por la red una especie de vídeo en el que se ve a un grupo de jóvenes, de críos, jugando a un supuesto fenómeno para entrar en contacto con espíritus. El juego consiste en poner dos bolígrafos, uno encima de otro, y con el no sí, sí, no, tal como lo veis aquí. La historia está en que tú pones el bolígrafo de arriba, tú haces una pregunta al supuesto espíritu y el bolígrafo se mueve dándote la contestación. Bueno, que eso se mueva el bolígrafo es lo más normal del mundo, porque claro, que quede claro que está sobrepuesto sobre algo absolutamente inseguro, entonces sencillamente con que alguien se acerque con la respiración lo va a desplazar. Luego estamos hablando de algo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, se ha llenado la red. ¿Por qué? Porque se ve cómo esos niños que empiezan a jugar a eso de golpe y porrazo, pues se mueve, se supone, el bolígrafo, no se ve en ningún momento porque el plano es muy malo, y empiezan todos a chillar y salen corriendo. Bueno, eso queda ahí, y durante meses ha ido corriendo de un lado para otro como loco. Claro, al poco tiempo siempre hay quien se apunta al carro, ¿no? Y entonces ahora mismo tenemos un supuesto parapsicólogo mexicano, Félix Rivera, que hoy lo vamos a tener divertido. Bueno, realmente este sistema no es nada más que una especie de Ouija, pero mucho más sencilla, por decirlo así. O sea, el funcionamiento sería, pues eso, el intentar entrar en contacto con ese espíritu, pero a través de algo que evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, estos diferentes sistemas que han ido saliendo ya en diferentes fotos a lo largo de todos estos meses a nivel de la red, pues han hecho que esto se haya ido convirtiendo en un supuesto fenómeno que todo el mundo está pendiente de a ver qué pasa. Y como decía, siempre hay cosas detrás. ¿Y qué tenemos detrás? Pues claro, cuando tú empiezas a buscar qué hay detrás de esta historia, te encuentras escenas como esta, en la cual se supone que esta es una de las niñas que salió corriendo y se escondió, huyendo de ese supuesto espíritu y demás y todo eso. Vamos, que en realidad estamos hablando de que esto, que en realidad no es nada más que, una publicidad viral metida en internet de una película llamada La Horca, que la Warner Bros. Va a sacar ahora en este verano. Seguramente, bueno, en realidad está para el 24 de julio en España. Es decir, estamos hablando de un negocio. La Warner Bros. Mete esta historia, la mete ahí en internet como si fuera algo real. ¿Por qué? Porque así consigue una atracción que evidentemente con una publicidad normal y corriente no va a conseguir. Como Facebook no tiene sistemas de control en ese aspecto, tú puedes colgar cualquier cosa. Lo único que no puedes colgar es pornografía o erotismo, que quede claro. El resto puedes poner lo que quieras. O sea, si pones a, yo que sé, a alguien degollando un gato, no os preocupéis que lo podéis colgar. O sea, las medidas en Facebook a la hora de los controles de ciertas cosas rozan un poco la estupidez, pero bueno, es otro tema. La realidad es que la información viral de esta película ha conseguido directamente una respuesta a nivel de público impresionante, y todo el mundo ya da por base que ese supuesto sistema del Charlie Charlie es algo muy antiguo y es algo que se lleva mucho tiempo haciendo, cuando en realidad aparece, su primera referencia es hace 4 meses directamente en internet, pero ya todo el mundo lo da por base que es algo de siempre, ¿no? ¿Y cuál es el principal problema encima? Que tenemos que, como os decía, rápidamente el personal se apunta al carro.
Este señor, Félix Rivera, que como veis, bueno, pues es de estos que se dedican a las 3 de la mañana, te salvan totalmente de todo. Este es en México, o sea, nuestro problema a las 3 de la mañana de televisión no es solo de España, es de todos los sitios. Y a las 3 de la mañana este señor, pues no solamente te adivina el futuro, te adivina el pasado, te adivina todo lo que quieras, y de paso ya, pues bueno, da sus charlas y sus comentarios al respecto de todo lo correspondiente. Este señor, que evidentemente se autodenomina parapsicólogo y que da algunas universidades en las cuales tiene el título, como se supone, de Stanford. Stanford nunca ha tenido cátedra de parapsicología, o sea que será que han hecho un título especial para él. Está claro que este señor inmediatamente ya se ha apuntado al carro. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas tienen fama, se coge eso y demás, yo me apunto y genial. Y así ya saco una publicidad que no me espero de otra manera. Este señor directamente dice que el Charlie procede de que en un momento determinado un grupo de arqueólogos norteamericanos estuvieron haciendo una serie de excavaciones en la isla de las Muñecas, que no está ni por México, y en el cual encontraron una serie de elementos extraños que hicieron que de todos los componentes de la expedición tuvieran que salir corriendo y uno de ellos desapareció. Y como los arqueólogos estos supuestos arqueólogos son muy científicos y muy serios, lo único que se les ocurrió fue hacer una sesión de Ouija para entrar en contacto con el muerto o el desaparecido. El problema está en que supuestamente, claro, invocan al muerto en una pirámide, no sé qué pirámide, porque en toda la isla de las Muñecas no hay ninguna pirámide, vamos, si te descuidas no hay ni isla porque es un territorio pequeñísimo. Y en esa pirámide de la isla de las Muñecas entran en contacto con un grupo de demonios que, aprovechándose ese sistema de comunicación, han pasado a nuestro mundo y son los del Charlie este que se dedican a ir haciendo ahora todo tipo de barrabasanas. Este señor se ha permitido contar eso en televisión con toda su cara dura y quedarse tan a gusto. Pero bueno, está claro que es eso. Pero claro, este señor, seamos sinceros, es uno más. Porque nuestro querido José Antonio Fortea también se ha apuntado al carro. Y claro, para él realmente esto es la invocación de estos espíritus a través de esta técnica, es una manera de llamar a los demonios y que está llenando todo el mundo directamente de demonios gracias a los niños que no controlan esta técnica. Sin comentarios. O sea, vamos a ver, aquí todo el mundo se apunta al carro de que yo, cada vez meto más miedo y así consigo mejor resultado, que eso es lo importante, ¿no? La realidad es que esta historia ha seguido y sigue creciendo. Ahora la última es que se va corriendo por internet la historia desde que se supone que hay cientos, o sea, no especifica, de niños hospitalizados por un proceso inexplicable donde entraron a nivel de un hospital, supuestamente en la República Dominicana, en los cuales llegaron con un montón de moratones. Vale, se supone que esto entró directamente en el hospital de Matomayor y de Matomayor del Rey, perdón, y los recibió el doctor Kelber en Guerrero. En Matomayor hay 4 hospitales, ninguno del Rey, pero bueno, eso es segunda parte. Entonces difícilmente se puede localizar a este supuesto doctor que recogió a toda esta gente. Si no sabemos, si el hospital no existe, no sé dónde se puede buscar al doctor. Es decir, la historia se va engordando sola. ¿Por qué? Porque cada vez se va creando más la necesidad y se va consiguiendo una respuesta a nivel pública de esta historia. Ya hay varios vídeos colgados en internet de supuestos numeritos de esto, y claro, os preguntaréis, bueno, ¿y qué interés tiene la gente en colgar un vídeo de esto en YouTube? Pues mira, es muy sencilla. YouTube te paga por el número de veces que lo ves. Si no lo sabíais, ya lo sabéis. Es decir, que cada vez que veis un vídeo o lo que sea en YouTube, estáis consiguiendo que alguien cobre una cantidad. Porque claro, YouTube lo que hace es, ella se financia por publicidad que supuestamente consigue gracias a lo que todos colgamos en YouTube. Y por lo tanto, en esas cosas que tú puedes ver, ellos colocan la publicidad en función de cómo quieren o de un pequeño grupo de
de normas que establecen casi pactadas entre el que cuelga el vídeo y el que cuelga, o sea, y YouTube. De tal manera que de toda esa publicidad, una pequeña, muy pequeña parte te corresponde a ti por haber puesto ese vídeo. Es decir, que si vosotros abrís uno de estos y están hablando de que hay unas 25.000 visiones, por ejemplo, eso me parece que son casi 3.000 y pico euros que se está llevando ese señor. Entonces, si vosotros pensáis que eso se hace por informar a la humanidad, quítalo de la cabeza. O sea, hay gente hoy en día que vive de estar colgando única y exclusivamente, y algunos hasta viven bien, colgando vídeos en YouTube. O sea, esos típicos del tío que se cae, que se pega la bofetada, que no sé qué, que no sé cuánto y tal, que mira si tiene 120.000 descargas, no sé qué y tal, y que se ha convertido en eso que se llama un viral, pues ese señor está viviendo a costa de YouTube gracias a todos los que abrimos y vemos la historia. Claro, eso se busca y se le dan títulos que atraigan. El fenómeno paranormal atrae, los animalitos atraen. Hay cosas muy concretas que tú pongas lo que pongas, sabes que vas a conseguir que la gente entre a ver qué pasa. Que luego lo veas entero o no, da igual. La realidad es que como tú ya lo has abierto, YouTube cuenta y es una más. Por lo tanto, para ti cobras. Que sea real o no, es lo de menos. Os recuerdo que en Facebook tú cuelgas lo que quieras, no hay control ninguno. Por lo tanto, todo esto que está saliendo ahora mismo en relación al fenómeno paranormal, a los supuestos ovnis que cada 2 por 3 se están viendo en todo el mundo, menos la gente que vive en esa zona que dicen que se ha visto, todo el mundo lo ve menos ellos, y cosas por el estilo, es un puro y asqueroso negocio establecido por una serie de personas que están rentabilizando su tiempo, nada más. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, pues claro, evidentemente no entendemos cómo personas como el padre Fortea entran en el juego. Pues evidentemente él no va a entrar por una situación de negocio, sino por una situación de interés. Entendamos que la religión católica, para ellos el espiritismo siempre ha sido un problema directamente de demonios y de cosas de esas fuera de su creencia. Por lo tanto, ellos inmediatamente cualquier cosa que sea de este tipo viral, se la van a enganchar como representación de que es algo malo y que ellos son los que lo están diciendo. Pero vamos, no digo la Iglesia Católica, lo digo los protestantes y lo digo todas las religiones de libro establecidas, que a fin de cuentas lo que ellos van a ir haciendo es eso, el querer buscar de alguna manera el rentabilizar esas historias cara a sacar ellos el beneficio de decir, no, no, si esto todo es malo, si yo soy el bueno. Entonces, cuando veáis todas estas cosas, hay que tener mucho cuidado con ello. Pero realmente esto no es un fenómeno de hoy, es un fenómeno que ya lleva un tiempo funcionando. Y esta utilización realmente de Facebook como fenómeno de publicidad, realmente lo inventa y lo organiza una gente que me imagino la mayoría de vosotros habréis visto, los de la famosa, el proyecto de la Bruja de Blair. El proyecto de la Bruja de Blair es una película que se hace en los años aproximadamente en el 94, y es un fenómeno social absolutamente completo. ¿Por qué? Porque de golpe de perrazo una película que se ha hecho con escasamente 28.000 euros consigue unas cantidades casi 6 veces de beneficio a aquello que se había utilizado en la película. Es un fenómeno que determina y cambia completamente no solamente lo que es la idea del cine de terror, sino de cómo hacer la publicidad de cualquier cosa, utilizando Internet. Y digo de cualquier cosa porque evidentemente no solamente del cine de terror, sino la utilización de señores de sacar historias que luego van a rentabilizar vía YouTube o vía la que consideren. El proyecto de la Bruja de Blair realmente revoluciona completamente el concepto del marketing y vamos a tener una característica muy concreta. Y es el hecho de que los 2 directores principales, Daniel Mickey y Eduardo Sánchez, este señor es cubano, deciden en un momento determinado cambiar la estructura. Ellos no tienen dinero para hacer una película de grandes presupuestos y entonces hacen una cosa muy sencilla. Vamos a hacer
descubren que en los años 70 se pusieron de moda los falsos documentales, en los cuales de alguna manera se representaban como si fueran hechos reales. Películas se pusieron de moda como, pues no sé, Holocausto Caníbal, todas esas que normalmente eran francamente bastante desagradables, ¿no? Y ese tipo de películas ellos las descubren y deciden en un momento determinado hacer algo semejante. Y para ello se inventan todo, es decir, se inventan la supuesta existencia de una bruja en una zona concreta de Estados Unidos y a partir de ese momento están metiendo todos los días rollos escritos por ellos en todas las páginas dedicadas a brujería, a fenómenos paranormales y demás y tal, sobre esa supuesta bruja de Blair en Internet. En poco tiempo, claro, el fenómeno, lo importante es que yo meta algo para que la gente empiece a copiar y pasar. Porque claro, si yo lo pongo, me ve mi gente y nadie más lo utiliza, no tiene valor. Lo importante es que yo lo ponga para que, por ejemplo, todos vosotros me lo copiáis. Inmediatamente se ha hecho un fenómeno que ya nadie sabe de dónde ha partido. Y por lo tanto se convierte en un fenómeno social porque todo el mundo habla de él sin saber realmente de dónde han venido. Es decir, lo típico de, yo conozco un caso que hubo un aterrizaje ovni impresionante y de tal, y no sé qué, vale, ¿y quién te lo ha dicho? No, me lo dijo el cuñado del portero, vale, vas al portero y el portero no tiene cuñado, ya la hemos liado. O si tiene cuñado, llegas al cuñado y resulta que el cuñado te dice, no, si es que yo eso le oí, que me lo contaron en no sé dónde, y vas a tal sitio y ahí te dicen directamente que no tienen ni puñetera idea. Eso es lo habitual dentro de la fenomenología ovni, de todas estas cosas, cuando tú las persigues. Bueno, pues estos señores jugaron directamente a ese juego y hicieron toda una serie de información sobre la bruja de Blair y la colgaron por todas partes en Internet. De tal manera que en un periodo escaso de 3 meses, la bruja de Blair era un fenómeno social y un fenómeno supuestamente, y digo supuestamente, real en la historia de la brujería en Estados Unidos. Todo el mundo daba por base que eso era verdad. Nadie se había planteado que esto era un fenómeno que habían salido estos señores, hasta que pasado el tiempo ellos lo reconocieron, que quede claro. O sea, no estamos hablando de esto de una... No, ellos llegaron un día y dijeron, mira, lo hemos hecho así. ¿Por qué? Porque con ellos estaba un señor, que es Greg Mahal, el cual es un señor que a nivel de marketing es un verdadero genio. Hoy en día lleva el marketing de casi todas las principales películas de terror y demás que se están haciendo. Y él sale de esta película. Y él es el que crea esta campaña. Una campaña que no tiene costo ninguno, porque claro, evidentemente es el estar tú subiendo cosas, es decir, tiene mucho trabajo, pero no tiene costo monetario. Y si lo haces bien, el resultado es impresionante. Cuando se empieza ya a hablar de que se está haciendo una película sobre la bruja de Blair, que ellos sueltan de alguna manera la historia, dan el siguiente paso. ¿Y qué hacen? Pues algo tan sencillo como empezar a recorrer la zona colocando carteles de desaparición de los actores. En 4 días, todo Estados Unidos está buscando a estos 3 pobres estudiantes, actores, intentando encontrar un sitio donde trabajar y que de golpe y porrazo han desaparecido. La documentación a nivel de policía y demás habla de su desaparición concretamente. Todo Estados Unidos se llena de carteles y dando datos y dónde tienes que hablar y las referencias de dónde puedes encontrar los datos de ellos. Blair Witch, es decir, Bruja de Blair, la página oficial que ellos hacen en ese momento para que todo el mundo vaya entrando y vaya soltando allí lo que quiera, porque la historia no es que tú digas, no, lo bonito es que la historia en Internet tiene el gran valor que se hacen solas. Yo cuento una milonga hoy y en 3 meses no hay ningún problema. Muy posiblemente me llegue otra vez a mí y entre lo que yo he escrito y lo que me llega, las posibilidades de que coincida en algo son nulas. Se engordan. La gente, pasamos, muchos damos al compartir y se acabó, pero otros se animan y añaden y continuamente van añadiendo y eso va creciendo la bola sola. Y claro, lo que originariamente salía como una historia de una supuesta bruja que había sido cremada en una zona concreta de Estados Unidos, pues se fue engordando solo poco a poco, hasta el extremo de que se asoció a un supuesto asesino en serie, que había matado a una serie de niños, no sé qué. A los americanos lo de los asesinos en serie
Sinceramente suena muy bestia, pero les encanta, no sé por qué, o sea, nunca he llegado muy bien a entender la historia, ¿no? Pero bueno, debe ser que, como se dice normalmente, dentro del mundo del terror es lo único que les queda, ¿no? Porque claro, no tienen castillos con fantasma, no tienen nada, su historia es tan cortita que lo único que tienen son los asesinos en serie, ¿no? Y bueno, y para desgracia encima de ello, los primeros también se dieron en Europa. O sea, Jack el Destripador y cosas por el estilo. O sea, que ni siquiera han sido originales. Pues bueno, pues meten el asesino en serie, se supone que hay una matanza de 5 niños y a partir de ahí ya empiezan a jugar con los 2 puntos. Hoy, el supuesto asesino en serie sale entre las crónicas de los asesinos en serie en Estados Unidos y nunca existió. Pero ahí está recogido. ¿Por qué? Porque la historia se guarda sola. O sea, que estamos hablando de un trabajo absolutamente de marketing, que yo reconozco que es increíblemente bien hecho, pero claro, ¿cuál es el inconveniente? Lo que crea. La falsedad que crea a nivel de una serie de datos que en un momento determinado, cara al exterior, pueden ser mal utilizados por otras personas. Si el Charlie Charlie no deja de ser nada más que una utilización de una campaña viral, de una película, ahora mismo estamos teniendo un problema gordo, porque, claro, vamos a ver, los niños ven, niños, 14, 15 años, ven esa tontería. Ay, vamos a jugar, papá los ve, ¿qué haces? Porque también sabe de qué va el kiosco. Y ahí ya tenemos un enfrentamiento extraño e idiota entre padres e hijos ante el funcionamiento de algo que no tiene ni sentido. Y basta que papá me diga que no lo haga para que voy a tardar 10 minutos en volverlo a hacer. Es lo lógico, o sea que vamos a dejarnos de tonterías. Entonces, estamos creando una situación, pero porque una campaña de publicidad ha interesado que se crea. Y porque, como digo, hay toda una serie de personas que les viene muy bien para así vender su propio producto, que es lo que interesa aquí. Steven Rothenberg, especialista directamente en producto de marketing, se une a Greg Hall, al que era el productor, y crean todo este fenómeno. Ellos establecen, lo que os digo, una respuesta social impresionante con 4 duros, lo cual demuestra que si mañana queréis montar algo gordo, no necesitáis dinero. Lo único que necesitáis es imaginación y buenas ideas. Pero, bueno, no vamos a entrar en eso. Lo que sí podemos entrar es en el hecho de que una película que costó, ya os digo, 28.000 euros, consiguió alrededor de unos 12 millones de euros. Creo que fue francamente rentable. La realidad es que luego ninguno, descontando el que se dedicaba a marketing, ninguno ha hecho nada más en el cine, porque aquello les ha sobrepasado de tal manera que no han sido capaces de hacer nada importante, ¿no? E incluso los mismos actores, pues bueno, descontando, bueno, uno de ellos, Joshua Leonard, ha hecho alguna cosilla por su cuenta y demás, pero los otros 2 también han desaparecido. Es decir, que el fenómeno les superó de tal manera que no han sido capaces de rehacer su carrera a nivel cinematográfico en ningún aspecto. Los 2 directores hicieron una segunda parte de La Bruja de Blair, y bueno, fue un fracaso económico absoluto porque hicieron una película normal y corriente y por lo tanto no tuvo valor, ni interés ninguno, ¿no? Pero la realidad, ¿por qué funcionan estas cosas? ¿Por qué estas historias de muertos, asesinos, existencia de aparecidos, todo esto tiene tan buen resultado? Por una razón, porque nos da miedo la muerte. Es que es así de sencillo. Si hay un miedo básico en el ser humano, es el desconocimiento y la ignorancia que significa la muerte. ¿Qué pasa después? Ese es el gran problema que todos tenemos. Y todas las religiones, si os fijáis en el fondo, lo único que quieren es explicarnos, entre comillas, unos de una manera más filosófica, otros de una manera más impositiva, qué es lo que pasa detrás de la muerte. Las religiones del libro se caracterizan porque evidentemente lo que van a hacer no es que te quieran explicar lo que pasa después de la muerte, sino que te quieren enseñar y determinar y decidir qué tienes que hacer antes, durante y después de la muerte. Es decir, aprovechan ese miedo ancestral que nosotros tenemos
para intentar de alguna manera manipularlos y dirigirnos en dirección a lo que a ellos les interesa. Otros movimientos mucho más liberales, por decirlo de alguna manera, en todo caso lo que te hablan es, bueno, de lo que hay allí y de cómo tú debes aprender y evolucionar para conseguir llegar a lo mejor en aquel punto. Pero sin duda alguna, el gran problema, por encima de todo, es que a nosotros nos da miedo la muerte. Y ante eso, es fácil utilizar nuestro miedo. Y nuestro miedo, en ese aspecto, ha sido siempre utilizado desde que el hombre es hombre. En las antiguas culturas chamánicas, todas se fundamentan en el contacto del chamán con el espíritu, con los espíritus, sean de los animales, sean de los familiares, sean de quien sea. Es decir, la situación de contacto de este mundo con el otro es vía chamánica, vía del chamán, y la característica es que él, de alguna manera, es como mediador el que va a actuar y el que va a conseguir una relación de ese mundo espiritual con este mundo material en el cual estamos nosotros. Cuando tú estudias las diferentes culturas chamánicas y sus creencias, hay un concepto muy claro por encima de todo, y es que el chamán engaña, y te lo reconoce, porque él lo que tiene que conseguir es un resultado. Ese concepto de la verdad, que nosotros valoramos tanto, y que es un fenómeno de hace 5 días, que quede muy claro, porque ese concepto de la verdad es algo que empezamos a valorar desde la época de la Ilustración. Anteriormente, eso de la verdad nadie se lo planteaba, era lo que había y punto. Pues en este caso es un poco lo mismo. El chamán puede en un momento determinado hacer un acto que roce el ilusionismo, si con eso consigue que la persona crea y esa creencia le facilite algo. Un enfermo que dice que está poseído por un espíritu, el chamán va a hacer algo tan sencillo como arrancarle ese espíritu, realizando todo un ritual en el cual lo que le sacará de su cuerpo es algo, una piedra, un trozo de carne indeterminado, lo que sea, en el cual irá incluido ese supuesto mal y ese supuesto espíritu, y él se encargará de llevárselo y hacer lo que sea correspondiente con ello. Y será un ritual, dependiendo de que podrá en un momento determinado llegar y atárselo a una cabra para que el mal pase a la cabra, o podrá atarlo en un árbol para que el árbol limpie el mal. O sea, podrán ser 20.000 ideas, pero en realidad él lo que va a hacer es un acto de prestidigitación en el cual delante del enfermo él va a sacar algo que lleva oculto previamente y va a decir, aquí lo tengo, con la intención de que de alguna manera el enfermo entienda o crea que ese mal se le han arrancado. Y por lo tanto, su manera de pensar cambie y pueda en un momento determinado plantearse el hecho de la curación. Porque si yo soy poseído por un espíritu malo que me hace no sé qué, mientras no me lo saquen, yo no me puedo curar. Si a mí vienen y me lo arrancan y me dicen, es esto, y me enseñan una piedra, que normalmente lo hacen bien, porque claro, por menos de nada es una piedra que según la sacan, estar así con ella porque está ardiendo. Y claro, cada al exterior es de lo más llamativo. Pero ¿qué ocurre? Que esa idea directamente de que lo importante es el resultado y no el medio, sin duda alguna se ha ido manteniendo a lo largo de todas las religiones, pero con la diferencia de que mientras el chamán acepta que le engaña por obtener un resultado, el resto de las religiones en ningún momento lo han aceptado y han contado historias, las que sean, con el fin de conseguir un resultado, pero no han dado ese valor de decir, bueno, yo es que lo cuento esto para conseguir, no, yo lo cuento esto porque es la verdad, y cada uno tiene su verdad, y llevamos por 2000 años pegándonos por la verdad de cada uno, que ese es el problema. Porque bueno, si cada uno lo hiciera en su casa, sin problema, pero el problema es que llevamos 2000 años de guerra, siempre por ver quién tiene la verdad de esa supuesta religión, sea la que sea, me da igual. Las religiones han seguido siempre así, y así tenemos el problema de que siempre esas religiones se han querido fundamentar en esa verdad supuesta en el fenómeno paranormal. ¿Por qué? Porque es lo que más directamente nos llega. El chamán hacía toda una serie de actos mágicos para conseguir una respuesta
en la persona. Las religiones se han fundamentado en fenómenos mágicos que dicen que son realizados gracias a la religión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues evidentemente no me voy a meter en ello. Lo que sí está claro es que la utilización en los dos casos ha sido diferente. En el caso de las religiones del libro, esa magia ritual que se ha estado utilizando durante toda la historia ha servido para meternos más miedo. Y es única y exclusivamente para lo que se ha utilizado. La magia ritual existente en una iglesia católica no es capaz de aceptar en ningún momento un estudio crítico, pero lo que sí está claro es que la utilizan para meternos ese miedo que necesitan para que nosotros sigamos esa religión. Y digo la católica, como digo la protestante, como le digo el maometanismo, como digo todas. Si analizáis claramente las diferentes religiones, se fundamentan en eso, en realizar una serie de actos que ellos denominan mágicos porque provienen de esa religión y que son la causa de o los males del mundo o la solución a esos males del mundo. Por mucho que nos pongamos, siempre vamos a tener una cosa que es común a todas las religiones, independiente de la creencia que nos vendan. Lo primero tenemos que tener claro un concepto. Si nosotros queremos crear una religión, una secta, o hacer un fenómeno de estos viral, tenemos que conseguir que alguien crea esa historia que nosotros les estamos contando. Si yo decido que ahí hay un espíritu, porque es un montaje, como os decía, hecho en Photoshop, y este en particular le he traído porque es muy malo, el tema está en que yo tengo que conseguir que la gente crea lo que yo digo. Antiguamente era más complicado, había más dificultad de movimiento. Hoy entendamos, yo cuelgo esto en internet y en minutos ha dado vueltas a la Tierra. Es decir, dentro de publicidad se dice que por cualquier cosa que tú digas en un medio amplio, por muy idiota que sea, al menos el 0,001% se lo cree. Es decir, que estamos diciendo de cada 100.000 personas hay una que se lo cree. Por muy idiota que sea la cosa que tú pongas. Y es algo que está estadísticamente comprobado, o sea que no es que dicen que no, es una realidad que se maneja en marketing en el sentido de que hay un tonto cada 100.000. Y si hablamos de 7.000 millones de personas, hombre, hay un porcentaje muy alto que no le llega a Internet. Pero claro, estamos hablando de que al menos 70.000 personas se lo tragan. Si yo cuelgo esto, corre por todo el mundo y hay 70.000 personas que se lo tragan, echar cálculos en función de lo que paga YouTube y entenderéis por qué lo han hecho. Es fácil de entender, ¿no? El segundo punto es muy importante y es que hay que venderlo como algo que está por encima del ser humano. Estas cosas no son algo hecho directamente por un tío que quiere sacar un dinero. No, esto se hace porque hay alguien que ha descubierto que existen espíritus que generalmente aparecen a nivel de los hospitales, porque ahora se han puesto de moda los espíritus en los hospitales. Y yo he estado media vida en hospitales, no he visto a nadie allí, pero bueno, debe ser que soy de cartón piedra en ese aspecto, pero bueno. Pero la realidad es que ahora se han puesto de moda en los hospitales. Entonces, tú te encuentras de que esto es algo superior. Claro, es que con tanta gente que mueve en un hospital, ¿cómo no van a quedar allí atrapados? Y si tú llegas y dices, oiga, mire, es que ¿qué tiene que ver? Porque si lo normal es que se quedaran atrapados allí, se verían como locos, ¿no? Y dice, no. Es que tú no lo entiendes. Es decir, que cuando tú haces el planteamiento crítico ante la situación, lo importante es demostrar que tú en el fondo no te enteras de nada. No es un problema de que esto no sea real. La falsedad de la no realidad de esto consiste directamente en el hecho de que tú no lo quieres aceptar. La conspiración vende. Y entonces, claro, lo importante, si yo llego y digo, mira, esto es un montaje de Photoshop, bueno, claro, ¿qué vas a decir tú, un científico?
te colocan el apelativo rápido, o un Illuminati, o un reptiliano, o un lo que os salga de las narices. Lo importante es colocar el rollo en un campo externo, de tal manera que como tú eres un señalado, no tienes derecho y no puedes aceptar la realidad de ese fenómeno. Entonces la conspiración viene muy bien pues para vender lo que nos dé la gana, aunque sean errores históricos, errores de lo que queramos, da igual. Lo importante es conseguir vender lo que yo... Y el que no lo acepta, ya sabéis, es que no está preparado. Pero bueno. Por encima de todo, en estas historias siempre tiene que quedar que parecen que se hacen por buena fe. No hay ánimo de lucro. La gente estas cosas no las hace por negocio. Que luego lo descubras es otro tema. Pero vamos, pero en realidad todo esto lo hacen por ayudar a todos los demás. O sea, si un señor cuelga un viral contando una batalla de que aparece un fantasma y demás y tal, en el fondo lo que quiere es dar a conocer que se supone que hay fantasmas por todos los sitios. El que se lleve 4 o 5.000 euros no tiene interés, eso no cuenta. En realidad lo hace por nuestro bien, que os quede claro. Entonces, mientras tú lo vendas así, tú vas a conseguir directamente que nunca seas rechazado, porque claro, tú, buena persona que estás haciendo esto por ayudar a todos, por Dios, ¿cómo vas a sacar algo malo de ella? Así te cubre la espalda. Es importante siempre que estos fenómenos se asocien a la realidad, a un fenómeno, a un sitio real, a unas personas reales, es decir, hay que dar un lugar, un edificio, el nombre de alguien que lo ha visto, pero de tal manera que sea imposible de comprobar. Porque claro, si no ya rompemos el negocio. Nosotros vamos a tener cientos de niños en el hospital de Santo Domingo, en un hospital de Santo Domingo, era Santo Domingo, a ver si os estoy mintiendo, sí, era en Santo Domingo, pero no hay manera de encontrar el hospital. Y hay un médico que los ha recogido. Pero si no encuentras el hospital, ¿cómo vas a encontrar al médico? En estos casos, esto es un poco, y aunque sea en plan paralelo, os cuento, esto es, me imagino que la mayoría de vosotros habréis leído o al menos alguna vez visto ese personaje que había de TVO que era el de Phantom, el duende que camina, que se llamaba en España, y se supone que era una especie de superhéroe que estaba en la selva de Bengala, en África. Con los años, la cultura hacía que África fuera más conocida, y entonces el pobre hombre veía su sede, cómo iba corriendo a lo largo de África, para que, claro, porque tenían que hablar, era una especie de superhéroe que vivía en la jungla y que ayudaba a todo el mundo y todas esas cosas, pero claro, no se podía saber dónde realmente él vivía. ¿Y entonces qué hacían? Pues iban cambiando. Y claro, cuando África era más conocido, lo llevaron a Turquía. Cuando Turquía empezó a ser conocido, lo llevaron y así se lleva, pues me parece que son ya casi 70 años recorriendo por todo el mundo la sede de donde vive este personaje, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Lo importante es conseguir que parezca serio, que parezca un sitio real, pero que no haya manera de descubrirlo, porque entonces, claro, el negocio se cae. Si yo puedo demostrar que en Santo Domingo no ha habido nunca más de 100 niños ingresados por moratones, se acaba el invento. Pero aún así daría igual, porque inmediatamente hombre, claro, es que, ¿qué se puede esperar de mí? Si yo en el fondo lo que quiero es echar todo esto por tierra. No acepto. Y aunque des todo los datos del mundo, mira, hay una frase muy bonita que a mí me encanta, es que un ignorante, si tiene tras 40 o 50 años de ignorancia, no lo va a romper en un día por una serie de datos, es mucho trabajo. Entonces, pues seguirá en su ignorancia y seguirá peleando por conseguir que esa ignorancia se mantenga. Pues esto es lo importante aquí, mantener la ignorancia de los demás para que los demás no vaya a ser que piensen y digan, esto es un rollo. Y por encima de todo, tenemos que considerar lo que os decía. Lo importante es que todo esto solamente se hace por el bien de los demás. Que quede muy claro, no hay intereses personales ninguno, no hay nada.
solo se hacen por el interés de los demás. Que hoy en día tengamos un problema, y lo voy a sacar aquí, y a lo mejor a algunos os va a hacer demasiada gracia o no, que hayamos tenido un caso de difteria después de 20 años, gracias a toda una política que ha nacido directamente en contra de las vacunas, pero claro, el problema no es que haya una política en contra de las vacunas. ¿Sabéis cómo nace el problema en contra de las vacunas? Por un grupo religioso. Los protestantes, os recuerdo que no aceptan el juego ese de meter sangre, de la transfusión, y las vacunas llevan sangre. Entonces, ellos empiezan, y estoy hablando de hacia los años 50, a oponerse a ser vacunados, pero claro, evidentemente el problema es que como creencia religiosa no es aceptada. Y entonces, ¿qué le hacen? Una necesidad de libertad. E incluso contratan a gente para que, supuestamente, a nivel médico, hablen de que las vacunas crean problemas. Y eso nos ha llevado a donde estamos ahora. Yo no voy a entrar en discusión si las vacunas son válidas o no. Soy médico, lo siento. Para mí está claro la situación. Pero lo que sí está claro es que estamos hablando de un problema religioso sacado de contexto para conseguir unos resultados en un momento determinado a nivel de... iba a decir, ahora no nos deja. A nivel sacados directamente fuera de contexto de la realidad de ese fenómeno. Pero claro, estamos hablando de eso, de que las creencias, las necesidades, los intereses, que os quede claro, pueden llegar en un momento determinado a manipular cualquier historia de este tipo con fin de conseguir ellos lo que ellos quieren. Cuando las hermanas Foss empiezan con su historia el 31 de marzo de 1848, tienen una característica muy concreta. Ellas empiezan con un fenómeno local, en su casa, aquello de los golpes y toda esa historia, que, bueno, que ya sabréis todos, claro, evidentemente, pero hay un problema muy concreto. Y es que cuando ellas empiezan, aquello empieza a hacerse famoso. Y la gente acude, y acude a ver qué es lo que pasa allí. Y con las hermanas Foss existe una tercera hermana, Lea, que tiene una característica, la hermana mayor, y es que era bastante más interesada económicamente que las otras dos, que no dejaban de ser un par de crías. La realidad es que ella empieza a ver que, bueno, que ahí hay materia, tú lo has dicho, y sin duda alguna estamos hablando de una familia de ingresos muy reducidos y encuentran una manera de potenciar directamente los ingresos. El que las hermanas hicieran fraude o no fraude, yo no me voy a meter. Lo que sí está claro es que esta ve el negocio, pero claro. Y llega al extremo de que empieza haciendo actividades que en un momento determinado cobran por ir allí a verlo, y posteriormente empiezan a hacer actividades, o sea, fenómenos supuestamente de contacto con espíritus en casas ajenas en las cuales cobran. Pero claro, desde el siglo XVIII estaba de moda los ilusionistas o los magos que iban a la corte, a los señores importantes a nivel de dinero y demás, a hacer sus numeritos. Era una cosa habitual, o sea, en la corte de Francia los magos ilusionistas iban cada 2 por 3 a hacer sus números como un acto teatral dentro de lo normal de la corte. Y eso hacía que estaba establecida esa manera de función y de pagar por ello, claro, era una función teatral. Y entonces Lea ve directamente la posibilidad de hacer el negocio y por ello directamente decide establecer las primeras representaciones en el Connington Hall, es decir, en un teatro de sus hermanas, cobrando la entrada. Claro, ese es el gran problema, que cuando tú pagas una entrada, puede ocurrir que salga algo, o puede ocurrir que tiene que salir algo. O sea, cuando tú haces un fenómeno paranormal, sea el que sea, cuando tú entras en el espiritismo, cuando tú entras en lo que quieras, hay una cuestión que es sencilla. El control de esas cosas no es absoluto. Entonces, si hoy no hay contacto, no pasa nada. Ahora, si tú tienes 600 personas que han pagado
por ver un contacto, vamos, tienes un contacto con quien le haga falta. Porque puedes salir por la puerta, no te digo cómo. Y en aquella época, seamos sinceros, en esta época los americanitos medianos y de pro no eran muy dados a aceptar que las cosas no fueran como lo que ellos querían. Vamos, que podías ser embadurnado en alquitrán y acabar lleno de plumas, por quítame aquí esas pajas, como se dice normalmente. Entonces no te podías permitir el lujo de hacer una actuación a nivel teatral y que no saliera nada. Claro, también hay que entender una cosa, que cuando tú pasas de una relativa indigencia, porque esta familia económica, hombre, no eran de pedir, pero tampoco tenían ninguna situación económica, y se llegan a recoger cantidades de unos $1.200 al año recogidos por estas actividades, para que os hagáis una idea, en proporción, es como si ahora estuviéramos poniéndole un cero más, hablando de euros. Es decir, estaríamos hablando, no, incluso algo más, estaríamos hablando de unos 60.000 euros o 70.000 euros. Entonces, era una cantidad de dinero muy importante para una familia que sus medios económicos eran muy limitados. Entonces, claro, el entrar en esto, ¿qué hace? Que sin duda alguna las hermanas Foss aprenden de todo, porque hay que dar resultados. Y el problema está que, claro, ya se crea una técnica y una norma. El negocio es el negocio y sin duda alguna es algo que nos ha llegado hasta nuestros días. Que quede claro, lo importante es que funcione el espectáculo. No vamos a decir otra cosa. Y así vamos a estar, que durante todo un montón de años la realidad de un espiritismo se fue cada vez poniendo más en duda por la existencia de todos estos señores que cada vez aprendían mejor trucos de ilusionismo para engañar a la gente. Porque claro, volvíamos al problema que decíamos, todos tenemos miedo a la muerte y por lo tanto, por ahí se nos puede manipular y se nos puede engañar con mucha facilidad. Y cuando uno tiene una necesidad de la que sea, de entrar en contacto con alguien, de considerar que más allá hay otra cosa, lo que sea, nos tragamos muchas veces cosas que si no fuera así sería imposible. El fenómeno va a hacer que las sesiones mediúnicas, reuniones en plan casi familiar, se convierten en un fenómeno habitual. En España, en aquella época, estamos hablando antes de la Guerra Civil, por ejemplo, era gracioso que se decía que por la mañana se iba a misa y por la tarde a bailar las mesas. Eso dentro de la sociedad más o menos pudiente. O sea, que estamos hablando de un fenómeno que como respuesta social no tuvo precio en ningún momento. Claro, entre ellos habría gente seria y había mucho cara dura, que quede muy claro. La gente no tenía sentido crítico en un momento determinado para hacer un estudio, un control. No, iban allí y en cuanto veían cualquier cosa alucinaban y aquello era maravilloso. Siempre se ha dicho el hecho de que durante años las técnicas de ilusionismo que se hacían no es que fueran burdas, es que eran absolutamente ridículas, pero lo cierto es que la gente se las tragaba. O sea, porque el hecho de ver en un momento determinado que alguien te tocaba con los zapatos en la cabeza, estamos hablando de todas oscuras, claro, lógicamente, y que la técnica consistía en algo tan sencillo como meterte los zapatos en las manos e ir tocando a todos en la cabeza, es que se lo creían. Creían que el medium había estado levitando y había ido pisando a todos. O sea, que estamos hablando de cosas que cuando tú las ves desde fuera dices, bueno, esto es imposible. Pues no, la creencia tiene un inconveniente muy grande. Y es que cuando necesitamos creer, nos creemos cualquier cosa. Y así durante años y años y años se fueron reproduciendo toda una serie de historias que lo único que hicieron fue el crear, primero, toda una existencia de bibliografía en el cual había todo tipo de técnicas para engañar a aquella gente que con buena fe iba a las sesiones de espiritismo. Tú tenías todo tipo de libros sobre ilusionismo en el cual poder, en un momento determinado, reproducir esos supuestos fenómenos que se producían en las sesiones. Libros que se vendían bajo cuerda, entre gente muy concreta, pero que, claro, evidentemente se vendían pero como churros.
O tenías una época, estamos hablando de una época que es sobre todo ese siglo XIX, donde todos los supuestos libros de magia en general empiezan a crecer como locos, y empiezan a aparecer grimorios medievales, no se sabe nunca muy bien de dónde, porque claro, nunca existieron, y empiezan a aparecer todo tipo de libros de magia. Entonces todo se va mezclando. Entre las ideas espiritistas, con la magia, con el ilusionismo, todo eso, ¿qué hace? Que el que vendía, hacía ese fenómeno, esa falsedad en su casa, tenía un rollo macabeo a la hora de contar a la pobre gente, que se tragaban lo que les viniera en gana. Además, aplicaban muy bien esos 5 puntos de antes, de tal manera que en cuanto llegaba uno y decía eso de yo es que no lo veo claro, es que tú eres un incrédulo, la puerta y a la calle, y uno menos. Pero eso sí, ya habías pasado por taquilla, que era lo importante. Y la realidad, seguimos así. Durante años y años y años tuvimos esa situación en que, sinceramente, parecía que todo era posible en una sesión de espiritismo, y que muchas veces dependía de la capacidad de ilusionista que tenía el propio medio. ¿Qué hace? Que poco a poco, cada vez más, vas teniendo nuevos fenómenos. ¿Por qué? Porque la gente ya llega un momento en que se cansa de oír campanillas, de ver supuestamente la cara de un muerto que sale, no sé qué. Hay que renovar el mercado, hay que renovar el producto, hay que dar eso. Y el siguiente paso consiste en las fotografías espiritistas. Es decir, montajes en los cuales se supone que cuando viene la fotografía, empiezan a hacer este tipo de historias. ¿Pero por qué se hace esto? Porque claro, nosotros entendemos que vale, muy bien, se hace esto, pero ¿por qué? En un momento determinado alguien llega y dice, es que voy a fotografiarme a ver si sale mi abuelo. Entendamos que en esa época había una costumbre que era fotografiar a los muertos. Era una manera de conservarlos contigo durante toda la vida. La fotografía, vamos a ver, el que quería algo, anteriormente se hacían un cuadro, un retrato, pero económicamente siempre ha sido algo para ciertas élites. Pero cuando llega la fotografía es accesible. ¿Y qué hacen? Pues cuando se muere alguien, le visten, le ponen una silla, le sacan una foto y tienen la foto del muerto para toda la vida. Bueno, luego no era para toda la vida, porque las sales de plata se iban degradando y demás y tal, y al final la foto se iba a la porra. Pero bueno, eso en aquella época no lo sabían, que quede claro. Y esta es una costumbre que se establece, y que se establece totalmente en el sentido de que muerto que había relativamente, que la familia tenía unos mínimos, inmediatamente sacaba la foto. Y hay una colección impresionante en el cual, pues es que vas a ver familias enteras fotografiándose directamente con el muerto. Es un recuerdo. Lo cual, entendamos que es una cosa, dentro de lo que cabe, lógica, porque estamos hablando de una época que no todo el mundo podía hacerse una foto. No es esto de que ahora vamos con el móvil sacando fotos a todo, eso no existía, una foto era una cosa muy complicada, y evidentemente era algo muy especial, y muchas familias no habían conseguido tener una foto de todos juntos. Entonces, si no estaban vivos, pues por lo menos el que estaba muerto que estuviera presente. Es una cosa incomprensible, ¿no? Y cuando las fotos empiezan a establecerse, inmediatamente no solamente queremos tener al muerto al lado, sino que también quiero a mi abuelo que murió hace, ni se sabe. Y empezamos en ese juego. Y claro, inmediatamente, cuando hay una necesidad, en publicidad se dice una cosa: si tú creas una necesidad, vas a vender el producto. Si un fotógrafo llega y dice, yo saco a los muertos y puedo conseguir a tu abuelo, apliquémoslo ese 1 por 10.000, 100.000, y con que funcionen unos cuantos, ese vive. E inmediatamente aquí no hay sentido crítico. Aquí lo único que hay es el hecho de decir que tú puedes fotografiar a mi abuelo, vamos allá. Tampoco es una experiencia extraña, rara, y tampoco era un desembolso muy importante el que se hacía. Por lo tanto, la experiencia hacía que esto se pusiera de moda, e inmediatamente aparecieron todo tipo de montajes claros, porque evidentemente había que vender el producto. El fotógrafo que decía que fotografiaba a los muertos, pues evidentemente tenía que tener una serie de fotos como publicidad, y eran montajes descarados. ¿Cómo se conseguía esto? Una doble exposición. No había más. Tú fotografiabas directamente una figura, conseguías que estuviera muy poca nitidez,
y luego esa misma película la volvías otra vez como eran placas, las volvías otra vez a sobreimprimir, o sobreimpresionar, y te salía la foto. ¿Qué ocurría? Que como la foto definitiva tenía más tiempo de duración a la hora de estarla fotografiando, pisaba de alguna manera lo que previamente tú habías impresionado, y entonces lo otro se te quedaba difuminado. O sea, que no era una técnica ni siquiera complicada. Cuando sabías un poquito de fotografía y de utilización de placas, esto lo conseguías, pero vamos, con toda la facilidad del mundo. Y así, pues claro, evidentemente podías tener a tu abuelo, podías tener a Lincoln, podías tener toda la cuestión de lo que tú querías, claro, evidentemente. Además, entramos en el problema desde antes. Si tú pagas, tienes derecho. Por lo tanto, si tú llegas y dices, no, yo es que quiero una foto con Lincoln, pues tienes una foto con Lincoln. ¿Para qué no vamos a complicar la vida? Claro, es que esas son las cosas. Claro, en algunos casos, sinceramente, eran tan cutres los montajes, porque es que, vamos, el recorte del muñeco se nota, o sea, es un trozo de papel recortado que se nota, pero vamos. Pero realmente el problema no era ese, el problema es que la gente necesitaba, de alguna manera, esto. Y siempre, cuando hay una necesidad, siempre va a haber oportunistas que se van a aprovechar, que quede muy claro. Otra joya, en la cual, pues bueno, no se sabe si el fantasma es el de arriba o el de la derecha, pero bueno. Pero la realidad es eso, esto se puso de moda, se empezaron a hacer, pero como locos, uno tras de otro, y claro, al final, pues evidentemente, era un negocio tan descarado, que el problema estaba en que cuando tú empiezas a hacer una cosa de estas, y el tiempo va demostrando que te has pasado, antes o después, la historia explota. Cuando todo este fenómeno espiritista empieza ya a ser un negocio tan absolutamente demencial, inmediatamente empiezan a salir los salvadores de la patria. Es decir, aquellos que deciden que tienen que salvar el mundo de los espiritistas. John Neville Morquelain, en 1900 aproximadamente, empieza su propia cacería de espiritistas y decide, este señor era ilusionista, y decide que él tiene que demostrar al mundo que todos son unos farsantes. En realidad empieza como espiritista haciendo actividades y cuando un día ya le pillan, a partir de ese día decide que hay que salvar el mundo. Los convertidos son muy peligrosos. Y este señor, pues claro, a partir de ese momento empieza entre otras cosas a escribir libros, los cuales evidentemente eran libros de cómo se hacían todas estas actividades y demás, y que seamos sinceros, fueron libros que se vendieron y se vendieron muy bien en su momento. Lo cual, evidentemente, este señor, entre sus actuaciones, por ser el cazafantasmas o cazamedium, y sus libros, pues vivía francamente muy desahogadamente, hay que ser sincero. Pero claro, él crea de alguna manera una línea de trabajo que van a seguir otros. El eterno Harry Houdini, el salvador del mundo. Harry Houdini es un personaje que evidentemente, pues bueno, merece la pena estudiar su vida, no la que nos venden, sino su vida. O sea, estamos hablando de un señor que sus orígenes son absolutamente, pues bueno, muy, muy pobre, y que el día que empieza a encontrar la posibilidad de hacer negocio a través del ilusionismo, pues se vuelca sobre ello de una manera loca. Harry Houdini, hay que ser sincero, fue una persona muy inteligente porque sobre todo demostró una cosa, que todos queremos ver lo que realmente nunca vamos a ver. Él, por ejemplo, se funcionaba sus famosos escapismos de las cajas de ahorro, de seguridad, por una razón, porque él decía claramente que, claro, una caja de seguridad está hecha para que tú no entres, pero no para que no salgas. Entonces, claro, desde fuera él nunca hubiera abierto muchas de las cajas, pero desde dentro era tan sencillo como dar una palanca y ya estaba abierta. Porque estaban hechas para evitar que la gente entrara, para que el ladrón no pudiera entrar y abrirla. Pero para salir, cuando tú haces una caja de seguridad, ¿qué va a salir? ¿Los billetes? O sea, nadie planteó esa situación. Y por eso él se hizo famoso haciendo algo que nadie esperaba que pudiera hacer.
pero porque es que nadie se había planteado directamente que eso tuvieran un interés de algo. Y entonces su situación se fundamenta en eso, en el absoluto ilusionismo, es decir, en venderte algo que realmente no hay. Él te va a vender que es capaz de escaparse de todo, pero haciéndolo siempre a su manera, es decir, utilizando la técnica para la que no están preparadas las cosas de donde él se quiere escapar. Harry Houdini, bueno, pues durante muchos años se convierte en el azote de los medium. Él habla de que descubre a más de 1000 medium. Yo tengo mis dudas de que pudiera hacer tanto. 1000 son, vamos, yo no sé si había 1000 en Estados Unidos, o sea que difícilmente lo haría, pero bueno, le dejamos algún ciento y él va a actuar directamente, sobre todo en los últimos años de su vida. ¿Por qué? Porque se muere su madre. A la muerte de su madre, para él es un completo trauma, el mundo se le hunde, y desde ese momento decide entrar en contacto con su madre como sea. Y claro, ¿dónde acaba? Pues entonces estos personajes que llevamos un rato hablando. O sea, nunca se acerca a nadie relativamente serio, sino que se acerca a oportunistas. Y todos los oportunistas le toman el pelo. Y claro, él que acaba viendo que todos le toman el pelo, que todos se aprovechan de él y que todos le quieren sacar el dinero a costa de su necesidad de comunicación con su madre. Razonamiento sencillo. Si un perro tiene la rabia, todos la tienen. Y a partir de ese momento decide que tiene que salvar al mundo. Y como tiene que salvar al mundo, tiene que demostrar que todos los medios son una falsedad. Y para ello actúa de dos maneras: escribiendo libros y haciendo espectáculos. Claro, económicamente a él le viene, no os digo cómo, porque de ser el gran Houdini pasa a ser el grandísimo Houdini. La gente iba a sus espectáculos, pero vamos, que es que, o sea, eso de la reventa de los partidos del Real Madrid ya los inventó este. Es una cosa absolutamente increíble lo que se podía llegar a pagar por una entrada para ver a este señor, por los espectáculos que montaba, eso sí, claro. Y el tío hace un negocio impresionante a costa de su cacería de medium. Que fueran reales o no es otra cosa. Él tenía que demostrar que todo era falso. ¿Por qué? Porque él decía una cosa muy clara: yo eso lo reproduzco. Vamos a ver, si hay un fenómeno y yo lo reproduzco de otra manera, no quiere decir que ese fenómeno no sea verdad o no sea mentira. Yo lo que estoy haciendo es un fraude que parece que es eso. Y él se fundamentó en eso. Si yo soy capaz de hacer una representación de esos fenómenos que hacen estos señores y lo hago como fraude, quiere decir que ellos también hacen fraude. Lo cual creo que no es un razonamiento totalmente lógico. Pero bueno, pero a él le funcionó y le funcionó muy bien. Y le funcionó durante muchos años. Y hay un caso que sin duda alguna nos toca a nosotros los españoles muy directamente en relación al señor Argamasilla. Joaquín María Argamasilla, un chaval de 19 años que era conocido como el hombre con rayos, el español con rayos X en los ojos, se le supone que le ponían una caja cerrada y veía la hora exacta que había puesta en un reloj dentro. Durante años él hacía esa actividad, en un momento dado nunca se demostró que estuviera cobrando por hacerlo. Era una actividad que, bueno, su padre, de alguna manera, el Marqués de Santa Clara, que estaba muy relacionado con el mundo del espiritismo, pues llevaba al niño un poco como curiosidad: mírenme lo que hace mi niño, y todo el mundo lo veía, qué bien, no sé qué, tal. Pero bueno, ese chaval ni cobraba, ni hacía negocio, ni nada. Y el señor Harry Houdini, que le llega la historia de el señor Argamasilla, dice que eso es fraude. Argamasilla se pone en contacto con él y le asegura que él no hace fraude, e incluso se va a Estados Unidos, porque claro, hay dos historias, una la que cuenta Argamasilla y otra la que cuenta Houdini. Según Houdini, Argamasilla llega a Estados Unidos para que le investigue
porque dice que es eso y según le ve, demuestra que está haciendo fraude. Según Argamasilla, llega a Estados Unidos, él se paga el billete para irse a Estados Unidos. Bueno, su padre tenía medios, hay que ser sincero. Y cuando llega allí, el señor Houdini pasa de él totalmente, no lo quiere recibir en ningún momento. Al final, por circunstancias, se acaban enfrentados a través de una tercera persona. Y el señor Houdini, eso sí, se saca media docena de fotos con el señor Argamasilla, alguien absolutamente que era casi, pues bueno, 19 añitos, estaba bien criado, ¿eh? Y el señor Argamasilla lo que hace directamente es, realiza su acto delante de él y se acabó. Y el señor Houdini no dice nada. Qué bien, qué divertido, qué bien está. Houdini habla de que Argamasilla llevó sus cajas. Argamasilla nunca llevó nada, las cajas que utilizaron y demás eran unas que encontraron por allí que tenía el señor Houdini. Y la realidad es que este hombre acierta, y acierta casi todas las veces. Me parece que la referencia que él comenta es de aproximadamente un 70 y tantos %. Vamos, tiene algún fallo, pero bueno. Houdini no dice nada, Houdini se calla, y cuando Argamasilla intenta volver a hablar con él, no quiere saber nada de él. Total, que al final, el pobre Argamasilla, no deja de ser nada más que casi un crío, se cabrea y se vuelve para España. Y cuando ya está el pobre hombre en España, entonces el señor Houdini dice que sabe perfectamente cómo lo ha hecho y cómo le descubre desde el primer momento. Claro, la historia cuenta, según Houdini, que como le descubrió, este hombre no volvió a hacer el numerito. Y este señor dice que después de aquella experiencia no quiso volver a aguantar a nadie después de lo que le habían hecho. Que este señor hiciera o no el fenómeno, pues evidentemente no lo sabemos. Bueno, hay una cosa, y que eso sí se puede demostrar, que en el cual hay un acta notarial, que yo le he visto, en el que 3 notarios firman un control de las cajas que ellos han llevado. Ellos han puesto las horas en los relojes, porque metía dentro un reloj, cerraban la caja, y luego ya él adivinaba la hora que tenía, y eso está en el acta notarial. Ellos llevaron los relojes, ellos llevaron las cajas, ellos los manipularon, estoy diciendo los notarios, y el señor Argamasilla, según se recoge en el acta, nunca tocó ninguna de las cajas. Y adivinó las horas. Eso está ahí. El que quiera que lo acepte y el que no. Pero la realidad es que el señor Houdini actuó como solía actuar ante estos fenómenos. Esto es un fraude porque yo lo hago así. Cuando el señor Argamasilla se ha ido, esto es un fraude porque yo lo hago así. Y claro, él hacía su numerito con la caja, no sé qué, la manipulaba y al final, claro, lo sacaba manipulando la caja. Pero esa es la realidad. Nunca existió realmente un contacto directo, casi entre ellos, y nunca existió una investigación por el señor Houdini del señor Argamasilla. Pero lo que sí quedaba claro es que a él, el estar en contra de todo ese mundo, le era muy rentable, tanto por actuaciones como por libros y demás. Porque claro, ya os digo, libros sacó todos los que quiso. Y como en todos los sitios que os cuecen habas, pues nosotros tuvimos nuestra pequeña versión del señor Houdini. Estamos hablando de un señor llamado Carlos María de Heredia, jesuita, que en un momento determinado, pues decide también que tiene que salvar al mundo del espiritismo. La razón por la que llega a ello, cuentan las crónicas, yo quiero creer que son verdad, que estando en una supuesta sesión de espiritismo, el hombre no tuvo nada mejor que hacer, todos alrededor de la mesa y demás, y la mesa moviéndose, esas cosas habituales. Él sacó la Biblia y la echó en medio de la mesa. Y la mesa se paró. Vamos,
se paró la mesa y no sé cómo no se le paró el corazón a alguno. Porque tú imagínate en una sesión que estás en un ataque de nervios y pendiente y no sé qué, y que caiga algo en medio de golpe, ¡plum!, una Biblia. Vamos, el susto que te pegas. O sea, lo que no sé es cómo no se murió alguno de verdad. Pero bueno, y con ese razonamiento llega a la conclusión de que, claro, si la Biblia paraba el fenómeno, es porque era diabólica. Y a partir de ese momento empieza la cacería, porque claro, estamos hablando de que el fenómeno espiritista era un fenómeno diabólico que había que terminar con él. Se hace famoso reproduciendo todo tipo de numeritos, al igual que Harry Houdini, y escribiendo libros, algunos muy divertidos como este, que la verdad, si tenéis posibilidades, hay una reedición de hace no mucho que se ha hecho, y que es francamente divertido, porque es que, claro, los razonamientos son de esto no es realidad porque no puede ser. Entonces, está bien. O sea, son ideas contundentes, ¿no? O sea, la negación de los fenómenos nacen del hecho de que la Biblia dice no habla de ellos, y si no habla de ellos es que no pueden estar. Entonces, pues, es una manera de verlo, sin duda alguna, claro, desde su punto de vista. Hay que entender que es jesuita, o sea, es religioso católico. Y por lo tanto es lógico que tengas esas respuestas. También se hizo famoso con otro libro muy divertido que es Conan Doyle, Sherlock Holmes contra los espiritistas, haciendo toda la alusión contra Conan Doyle por supuestamente haber sido miembro del espiritismo, y es una novela bastante mala, hay que reconocer, la he leído, o sea que... Y en un momento determinado, pues bueno, pues nos pone ahí una especie de a Sherlock Holmes persiguiendo a los espiritistas para demostrar la falsedad de los fenómenos. Bueno, pues está claro que el hombre pues escribía esas cosas. Luego escribió un libro también muy gracioso, que él ha supuesto registro de un periodista en la época de Jesús, lo cual, pues bueno, es una idea bonita, pero vamos, el único problema que tiene es que le hubiera venido bastante bien documentarse a nivel de datos, porque está claro que se fundamenta en la Biblia, y claro, pues esos pequeños problemas que tiene la Biblia, ¿no? De que Herodes muere 5 años antes de haber nacido Jesús y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues esas cosas quedan todas reflejadas en su libro, por lo tanto está claro que, bueno, tampoco tiene mucho valor. La realidad es que no ha sido un fenómeno de esa época, el fenómeno se ha ido manteniendo a lo largo de los años. Pero siempre en todo se ha habido un lado gracioso. Me vais a permitir que le quiera ver el lado gracioso a las cosas. Este señor así con cara de no sé muy bien qué, es James Randi, me imagino que la mayoría, algunos le conocerá. James Randi lleva hoy en día la mayor campaña en contra de todos los fenómenos paranormales que se puede hacer ahora mismo. Es ese movimiento escéptico dentro de la ciencia. Escribió este libro, también merece la pena porque tiene razonamientos del tipo de esto no es real porque yo no lo he visto. Y evidentemente, pues bueno, pues tiene su valor y demás. El gran problema, sencillo, es que James Randi, como ese señor primero que hablábamos, el señor John Neville, empezó entrando como supuesto hacedor de fenómenos paranormales, e incluso él empieza llevando una sección en el periódico local de astrología. Claro, este señor de astrología sabía nada, ni idea. Conclusión, lo que no se lo inventaba, se lo inventaba. Y entonces, claro, se tiró 2 años inventándose el horóscopo del periódico. Y cuando se cansó, dijo aquello, no, si esto es un fraude, porque yo lo he hecho y nadie me ha dicho nada, todo es un fraude. Como supuesto dotado nunca consiguió encontrar un sitio que la gente le creyera, pues evidentemente, si no me puedo montar la secta por un lado, me la monto por el otro. Y si no me puedo montar la secta dentro de los creyentes, pues me lo monto dentro de los incrédulos. Y ahí, claro, se monta su grupo escéptico que se dedican a, por base, negar todo esto. Lo cual, pues como razonamiento, pues evidentemente yo creo que no es muy acertado. Pero la realidad es que, claro, es un personaje muy mediático, está saliendo cada 2 por 3 en televisión. Su libro tiene no sé cuántas ediciones, es decir, que a él el negocio le está siendo, como los anteriores, bastante rentable. Y por lo tanto, pues bueno, a veces, vamos a ver, o sea, el sacar la bandera para salvar al mundo, haciéndolo bien, puede ser muy rentable.
y a este señor le está siendo, que quede claro. Lo mismo pasó en su momento con este otro señor, Óscar González Quevedo, que se convirtió en un verdadero adalid en contra del espiritismo en los años 70. Él establece en un momento determinado que la parapsicología tiene que ser muy científica, muy seria, y que todo lo que no entra dentro de lo que él considera, es decir, lo que puede ser adaptado a la Iglesia Católica, el resto no vale. Es un personaje que durante años se dedica a ir recorriendo, sobre todo Sudamérica y España, haciendo conferencias y haciendo numeritos de ilusionismo para demostrar que todo es falso, ¿no? En realidad, pues bueno, él parte directamente del hecho de, vamos a ver, es jesuita y él tiene un inconveniente. Él funciona en Brasil, donde el espiritismo tiene un poder muy importante. Y además el espiritismo de Brasil es una mezcla bastante curiosa, porque allí, igual que en España decían aquello de que por la mañana iban a misa y por la tarde iban a bailar las mesas, allí por las mañanas van a misa y por la tarde se van ellos a bailar. O sea, la macumba está tan metida dentro de Brasil que realmente el 99% de la población es macumbeira. Y luego tienes protestantes, católicos, no sé qué, no sé cuántos y tal, pero todos son macumbeiros y católicos, macumbeiros y lo que sea. Entonces, claro, él durante años era una verdadera batalla para conseguir de alguna manera que la gente diferenciara entre una cosa y otra. ¿Qué consiguió? Pues que evidentemente llegó un momento en que los obispados de la zona le dijeron, mira, cállate que te estás pasando. Y la realidad es que casi lo desterraron a lo alto de un monte para que no se volviera a saber nada de él, allí en una pequeña población, y un día desapareció del mundo y casi no se ha vuelto a saber más nada de él. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, estaba metiendo tanta caña en contra de el espiritismo allí, que hasta la propia Iglesia Católica estaba viendo que perdía negocio, que sean macumbeiros por la tarde, vale, pero por la mañana van a misa, entonces no vamos a jorobar demasiado el negocio, y empezó a jorobar el negocio. La realidad es que se recorrió, ya os digo, toda España, o sea, toda Sudamérica y España. Este fue el libro básico que escribió. La verdad es que en el fondo está muy bien escrito y la documentación que utiliza está muy bien. Lo que pasa es que, claro, su problema no era lo que escribía, su problema era cómo actuaba a nivel de público, que claro, todo era representar actividades de tipo ilusionismo, descaradamente, para demostrar que todo eso que se vendía dentro del espiritismo era falso. Él nunca entró dentro de grupos espiritistas y demás, porque no se iba a rebajar a eso, y el problema era que hablaba pues de oídas. Y eso a veces hay que tener cuidado, porque evidentemente no tienes punto de referencia de lo que hablas, ¿no? Pero no son los únicos. John Bott tal vez es el que ahora mismo está más de moda. Este empieza desde 1984 a ser más o menos famosillo dentro de su cruzada en contra de los fenómenos paranormales, y escribe también un libro que, bueno, lógicamente está traducido en español, sí, Paradojas psíquicas. Está muy orientado sobre todo dentro del ilusionismo. Es francamente curioso el libro porque, claro, él ya entra en otro campo en el sentido de cómo nos queremos engañar. El problema es que muchas veces vemos lo que queremos y no lo que hay. Y eso, sin duda alguna, para él es la representación más importante de que en todos estos fenómenos lo que hay por encima de todo es un autoengaño, de tal manera que nosotros lo que estamos haciendo es ver lo que nosotros queremos. Realidad es que volvemos a lo de siempre, lo que ya hemos dicho. Este señor, pues entre sus actuaciones, su libro y su demás, pues va bastante bien. Entonces, el problema es eso, son personas que han encontrado un medio directamente de rentabilizar su trabajo, pues, y encima a nivel, entre comillas, académico y social, están bien vistos, porque claro, luchan contra toda esa ignorancia y todo ese engaño que se supone que es todo el mundo paranormal, entre comillas. ¿Qué os puedo decir más? Pues evidentemente la realidad es que lo que estamos viviendo cada día más va a dar pie a que estos señores tengan razón, por mucho que nos duela. Sin duda alguna, si estos señores están en contra del espiritismo es porque el espiritismo se está convirtiendo en esto, en malos montajes en Internet, utilizados única y exclusivamente por una razón económica, y que se van a estar cada vez siendo más y más extendidos. ¿El problema cuál es?
que os repito lo mismo, tenemos miedo a la muerte. Y necesitamos desesperadamente creer en cualquier cosa, aunque sea lo más burdo del mundo. Pero la realidad es que es esa. No queremos aceptar que un día no vamos. Y se acabó. O no se acabó. Eso ya. Cada uno tiene sus ideas. La realidad es que la mayoría de la población, a la hora de la verdad, lo que dicen es se acabó. Y tienen miedo de eso. Entonces, entendamos, todo lo que veáis en Internet, pues como se decía antiguamente de los periódicos, no os creáis ni la fecha. Y a partir de ahí, todo lo que veáis, sin duda alguna, verlo siempre con un sentido crítico importante, porque lo que sí está claro es que todo esto, en realidad lo que está haciendo es cada vez más facilitar que nos metan el miedo en el cuerpo. Y mientras tengas miedo, eres más manipulable. Y si a ello se apunta un Fortea, es porque evidentemente tiene un resultado. Fortea ahora mismo es uno de los personajes más mediáticos que hay en México, haciendo grandes espectáculos en salones de hoteles y teatros, con exorcismos a tutiplén, y sin duda alguna él necesita que esas cosas funcionen porque es rentable. Y entendámoslo. Nosotros nos movemos por interés. Estas cosas, lo siento, nadie lo hace por salvarnos. No caigáis en el juego. Y nada más.